La paz y la gracia de Dios esté con nosotros y con su Espíritu. En una ocasión, los discípulos del amado Jesús le preguntaron: Maestro, enséñanos a orar. Y Él le dio la enseñanza más grande que tenemos nosotros, pero que muchas veces nosotros, quizá por falta de conocimiento, por falta de atención, no conocemos la profundidad y la grandeza de esta oración. Hoy vamos a tratar de conocer la enseñanza que de una manera sencilla podemos ver, pero también las enseñanzas ocultas que tiene esa grande y profunda oración que el Maestro Jesús nos enseñó. En una ocasión, un niño le pregunta a su padre: Papá, ¿cuánto te pagan en tu trabajo por las horas que tú lo haces? Y el papá le respondió: mi hijo, me pagan $25 la hora. Y él le dijo: yo necesito que tú me regales $5. El papá le responde: ¿y para qué, mi hijo? Porque tengo 20 que he ahorrado del dinero que tú me das para ir a la escuela. Me faltan 5 porque yo necesito que tú me des una hora para hablar contigo. Es un gesto y algo que en estos momentos sucede a diario en nuestra vida. No disponemos de tiempo para hablar con nuestros hijos. Sin embargo, Dios, a través del Padre Nuestro, tiene sumo interés en hablar con nosotros, con cada uno de sus hijos, conocer nuestras inquietudes, nuestros problemas y escucharnos y darnos las enseñanzas más grandes que podamos conocer nosotros. Fíjense, el Padre Nuestro es una guía. El Padre Nuestro es una guía de vida. Es una enseñanza profunda. Es una filosofía a seguir. Es una oración perfecta. El Padre Nuestro es abrir nuestro corazón para poder recibir la santidad de Dios. Esta oración hace que la energía del universo fluya a través de nosotros hacia nuestro mundo, elevando nuestro nivel de vibración. Es una oración perfecta. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones. En otras veces le he dicho que el 7 es el número perfecto. Y como es una oración perfecta, tiene 7 peticiones que quizás podríamos decir que 7 decretos en nuestra vida. Y primero comienza identificando con quién hablamos. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre significa
creador de nuestra vida. Y nuestro significa que con Jesús compartimos la hermandad, porque somos coherederos del reino de Dios, según nos dice San Pablo. Que estás en los cielos, porque en la Biblia, a través del Salmo 103, podemos darnos cuenta cómo David, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo dice cuando en el Salmo 103, versículo 13, nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Eterno de los que le temen. Y en el versículo 19 nos dice: el Eterno estableció en los cielos su trono. Cuando hablo así, Padre nuestro que estás en el cielo, me recuerda una película donde desde el espacio, a una velocidad vertiginosa, los ojos de la cámara bajan estrepitosamente con una velocidad extrema, y al final, cuando enfocan una hojita, un rocío, enfoca una gota de agua encima de esa hojita, como diciéndonos: una gotita de agua es parte del inmenso océano que podemos nosotros conocer. Y Padre nuestro que estás en el cielo, es como cuando usted hace una carta y en el sobre pone la dirección. Es la primera llave de la oración para comenzar a dialogar con Dios. En una de las conversaciones que hemos tenido, yo les decía que la oración tiene un gran poder. Y quizá por falta de conocimiento, de una explicación, podemos sobreponer la meditación, la reflexión, la contemplación por encima de lo que es la oración, y no. La oración está por encima de todas esas formas de comunicarse, de unirse con Dios, porque la oración es orar, hablar con Dios. Por eso Jesús hace hincapié en esta oración. Y fíjense que Jesús decía que oraba rostro en tierra. Muchas veces nuestra forma de pensar nos bloquea. Y orar en tierra es una de las maneras más importantes que podemos realizar una oración. Cuando usted está rostro en tierra, su corazón está por encima de su cabeza, con relación al cielo. Y es que la oración debe estar no cargada de pensamiento, sino cargada de sentimiento hacia Dios. Y después viene la segunda: vénganos a nosotros tu reino. Jesús nos dice que que este reino donde nosotros vivimos, tenemos que ir al cielo, sino que el cielo viene a través de Él a nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Está cerca.
Y Jesús está en nuestros corazones. Jesús está en nuestros corazones. Y ese cielo Él quiere que lo tengamos nosotros dentro de nosotros. Todo el universo, toda esa armonía, todo ese equilibrio del universo, si estamos en consonancia con Dios, también nosotros en este microcosmo podríamos tener esa armonía, ese equilibrio que se convierte en una verdadera paz en nosotros. La paz que quiere Jesús que tengamos cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos ese reino dentro para que podamos esparcirlo a todos nuestros semejantes. Tercero nos dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nosotros debemos abandonarnos a Dios, sentir la presencia de Dios y tratar de que el amor de Dios nos arrope y nos envuelva en ese manto de paz, en ese manto de amor, que es la verdadera revelación de Dios en nosotros, que nos llena de paz, nos llena de tranquilidad, nos llena de serenidad para enfrentar cada mal que nosotros podamos tener en nuestra vida. Nos dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Fíjense, el pan, hay que observar que hay tres tipos de pan. El sustento material, que es el pan, que es la comida de cada día. El maná. Pero muchas veces también es el pan que los políticos utilizan, los filósofos, el pan de la educación. Hay muchas maneras de recibir ese pan que nos sustenta físicamente. Pero también tenemos un pan muy especial que es la palabra de Dios. La palabra que nos alimenta, que nos motiva cada día de nuestra vida. Debemos recibir esa palabra de aliento, esa palabra que nos motiva a vivir, que nos motiva a ser entusiasta en el transcurso de nuestra vida, a ser feliz. Pero hay otro pan, que es el pan del cuerpo de Cristo. Jesús nos dice de una manera muy especial, el que bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y el que come mi cuerpo tendrá vida eterna. Y es que Jesús es el pan de vida que nosotros recibimos. Es el pan que nos alimenta. Inclusive en la Eucaristía, Santo Tomás le llamaba viático. El viático es aquello que le dan a los vendedores que viajan de pueblo en pueblo, a las personas que hacen trabajo y se mueven.
y tienen que comer en el camino, le dicen viático. Él decía viático por esta razón, porque en el camino de nuestra vida espiritual debemos alimentarnos con la Eucaristía, con esa comunión que hace que seamos todos hermanos. Comunión para que podamos vivir en comunidad y compartir el pan del cuerpo de Cristo. En la Biblia hay 3 personajes que hacían este tipo de sacrificio. No sacrificaban animales ni nada por el estilo. Enoc fue uno, Melquisedec y Jesús. El supremo maestro, el Rey de Reyes, que con su cuerpo y con su vida nos alimenta espiritualmente. Y otro decreto es: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la cruz Jesús nos enseña a cómo perdonar, a cómo ser grande y valiente. Porque no solamente el que ofende y el que se defiende es valiente. Es más valiente el que puede perdonar, el que tiene esa bondad en su corazón y da el perdón. Como Jesús en la cruz: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Fíjense que Jesús siempre se dirige al Padre. Inclusive Jesús de una manera cariñosa le decía Abad, que quiere decir como papacito, papi. Es encantador el acercamiento de ese Padre que se funde con Jesús durante toda su vida, siendo el mismo Padre también, y que representa y da la cara por el Padre en este mundo. Y no nos deje caer en tentación. No nos deje caer en tentación. Fíjese, Jesús fue tentado. Y nosotros estamos expuestos permanentemente a la tentación. Jesús tuvo 3 tentaciones. 3 tentaciones. Satanás, cuando Jesús sale ya de los 40 días y las 40 noches, Satanás se lleva a Jesús al desierto y le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca. Fíjense, pan y la palabra. Muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos tentaciones fuertes. Nosotros queremos el poder, queremos mucho dinero, muchas veces nosotros perdemos toda la vida trabajando por el pan. Le hacemos mal a nuestros hermanos por tener ese poder de convertir la piedra en pan. Pero debemos evitar esas tentaciones. Y cada vez que tengamos ese poder en nuestra mano, saber
que hay alguien más que necesita del pan, que podemos darle. Que esa tentación podemos convertirla en bendición para los demás. Y después Satanás lo lleva a la ciudad santa y lo pone en el alto del templo y le dice, échate abajo y tu padre mandará a los ángeles para que cuiden, para que tu pie no tropiece en piedra. Y él le dice, no tentará al Señor, mi Dios. Y es que muchas veces cuando nos engrandecemos, nosotros perdemos la visión de la realidad de la vida. ¿Cuántos presidentes suben de una manera especial a un gobierno? Y me recuerda a Benito Juárez, que tiene una frase que dice que maldito aquel que hablando bien sube al poder y después haciendo las cosas la hace mal. Y eso sucede con esta tentación. Muchas veces nosotros somos ostentosos, orgullosos, y perdemos la humildad, que es la primera plegaria a Dios. La humildad. Y nos engrandecemos porque estamos rodeados de tanta gente que nos halaga, que perdemos la visión del mundo en que estamos y creemos que somos dioses. Y entonces dañamos todo lo que inicialmente queríamos hacer. Debemos siempre tener conciencia de esta tentación. Y el tercero, que Satanás lo lleva a un monte alto y le dice que contemple la grandeza del reino del mundo. Y le dice, si te postra y me adora, yo te daré todo lo que tú estás mirando. Y Dios y Jesús le dice, no, yo siempre serviré solo a Dios. Y es que estas tentaciones son normales en nosotros los humanos. Fíjense que primero le dice que convierte el pan, la piedra en pan. Después lo sube a un monte del templo. Y después lo sube a lo alto de la ciudad. O sea, en el mundo normal de nosotros, que vivimos luchando por nuestro pan, cuando nosotros trabajamos, y muchas veces vendemos a otro hermano para conservar el trabajo, hablamos más del hermano y eso. Segundo, lo alto de un templo. Muchas veces nosotros cuando estamos y somos personas especiales en la iglesia, nosotros de ese templo nos ponemos en lo alto y vemos los demás bajitos. Debemos bajarnos. Hay un ejemplo, una historia muy especial que yo conocí, de que iban a llevar un sacerdote nuevo a una iglesia, y la semana siguiente, y entonces ese padre se viste de por diosero, y cuando va ese domingo, lo primero que le dicen a una señora que están cuidando de la iglesia, que es lo normal, le dicen que él no tiene buen aspecto, que él no puede entrar a la iglesia. Le dice, pero yo lo que quiero es orarle a Dios y me dan un rinconcito. Y ella le dice, bueno, pero usted anda muy sucio. Dice, no, yo me voy a estar tranquilo aquí atrás. Y entonces cuando comienza la celebración, ya la última del padre que va a salir, el padre después que termina la homilía le dice, ahora yo voy a pasarle al nuevo párroco que tenemos. Entonces se para el mendigo y va caminando hacia el altar y se despoja de sus vestimentas y le dice
yo no tengo prédica hoy para ustedes. Yo lo que quisiera que todo lo que me hicieron a mí cuando vine vestido de pordiosero, ustedes durante toda esta semana mediten qué han aprendido de esto y vengan a la celebración del próximo domingo, donde yo voy a estar esperando. Aquellas mujeres que le hicieron esa exigencia a ese pordiosero, que en realidad era el párroco, no hallaban dónde meter la cabeza. Y muchas veces necesitamos eso en nuestro templo, no en la iglesia católica, en cualquier iglesia, de recibir a tanta gente que necesitan de Dios. Debemos ser condescendientes, no mirar la parte externa de las personas, mirar lo que tiene dentro. Y después lo lleva al monte alto y ve el pueblo. Y eso es lo que le pasa a los políticos, a todas aquellas personas que hacen obras sociales, que comienzan bien y después que tienen dinero ya la cosa es diferente, o que tienen el poder en sus manos. Son esas mismas tentaciones que nosotros a diario, y Jesús de una manera sabia nos las enseña a través del mismo Padre Nuestro. Y nos dice, mas líbranos de todo mal, amén. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, Señor, la ayuda de Dios para librarnos de todo mal. Porque nosotros somos en este mundo, somos simples pasajeros. Y el piloto de ese avión es Dios. Muchas veces nosotros planificamos las cosas que vamos a hacer. Hacemos planes, pero al final Dios es que tiene en sus manos nuestro destino. Y es así. Nosotros debemos ponernos siempre en manos de Dios. Por eso cada oración ojalá podamos terminarla. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Una manera quizá de manejar, de practicar el desapego para que Dios haga su voluntad en nosotros. Porque nosotros, como dice Jesús, nosotros muchas veces no sabemos pedir. Dejemos que el Espíritu Santo pida por nosotros, porque es quien sabe todo aquello que nos conviene. Y fíjense, el Padre Nuestro encierra grandes enseñanzas. Y no vamos simplemente a encapsular el Padre Nuestro en meras palabras repetitivas. Vamos a agregarle la parte emocional a lo que es el Padre Nuestro. Fíjense. Los otros días estaba leyendo, porque no nos podemos encerrar en el dogma de las cosas. Un señor que se llama Damián Álvarez hizo un descubrimiento especial. Todos ustedes han escuchado hablar del karma y hablar de los chakras. Algo ya que científicamente ha sido comprobado y hay que aceptarlo. Y él nos habla. Hay 7 chakras. Él decía que cada decreto
del Padre Nuestro estaba destinado a un chakra en especial. Él decía, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Se refiere al chakra de la corona. Y que la parte que dice, santificado sea tu nombre, se refiere al tercer ojo, que es el segundo chakra. Venga a nosotros tu reino, al chakra que está en la garganta. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, al chakra que está a nivel del corazón. El pan de cada día dánoslo hoy, que corresponde al chakra del plexo solar. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, al chakra del sacro. No nos deje caer en tentación, al chakra de la base, donde realmente nosotros somos tentados. Y cada uno iba acompañado de una esfera de luz, y que cuando usted lo hacía de esta manera, su cuerpo iba a obtener una armonía y una gran elevación en el nivel espiritual. Pero yo le aconsejo que a partir de que ustedes conozcan esto, ustedes, y yo lo he vivido, lo ha vivido mi esposa, cuando usted se despierte, que regularmente se despierta una persona, y eso quizá es un asunto para otra charla, a las 3:30, usted comienza a orar, a rezar el Padre Nuestro. Y usted verá que a medida que usted repite ese Padre Nuestro, usted no se va a dar cuenta ni cuando se duerme. Se va a dormir, se va a dormir. Acuérdese de mí cuando lo haga. Se va a dormir porque hay grandes misterios detrás de esta gran oración, de esta profunda oración. Y quiero cerrar esta charla con una hermosa historia, de un personaje de la historia que es Charles de Gaulle, aquel señor líder de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Charles de Gaulle tuvo una hija, señores. Esa hija, Annie de Gaulle, la esposa de Charles de Gaulle, se llamaba Yvonne. Y esa hija de Charles de Gaulle nació con